¿Qué dijeron por ahí? Profe, eh, Pizarro, profe, ¿qué es Francisco Pizarro? Bueno, entonces eso es lo que vamos a ver hoy. Bien, Sí, señor. muchachos, entonces mm, vamos a iniciar con nuestra clase. Por favor, no quiero ver gente distrayéndose con cosas, quiero ver la gente concentrada. Por favor, no quiero ver la gente recostada, acostada en el sofá, quiero ver la gente sentada, que tengan una disposición para poder tomar la sesión. ¿Listo? Entonces, recomendadísimo eso. Es su educación, ¿listo? Entonces, parte de educarse es aprender a prestar atención. Bueno, entonces vamos a comenzar. Bien, resulta que a principios de los 1500, eh, obviamente se había explorado ya la parte central de América, que pues fue el Imperio Azteca con Hernán Cortés. Ya había varios establecimientos españoles en esta parte del mundo, por decir así, bases navales, ya había pueblos, ya había gobernadores, ya tenían una división, es muy parecida pues a la que tenían ya los españoles en lo que es hoy España. Claro que en ese entonces era Castilla. Y pues se dio el tema de la exploración del continente. Acuérdense que los españoles al norte casi no le prestaron atención, pero a la parte del sur, pues vieron que había la posibilidad de encontrar grandes riquezas. Vamos a seguir con Francisco Pizarro. Bueno, Francisco Pizarro, aquí nos dice que en el 502 parte hacia América, mucho después de que Cortés ya hubiera conquistado a los mexicas, a los aztecas, y era un hombre de verdad pues analfabeta, o sea, no era una persona que tuviera mucho conocimiento, pero pues tenía algo que es muy característico en este tipo de personajes, en los que son militares, pues que quería satisfacer su deseo de aventurarse y poder encontrar grandes riquezas. Obviamente, Profe, ser no apaga mi reconocido, cámara que no te escucho. sí, ser reconocido a nivel pues del Reino de España por sus grandes descubrimientos. Entonces, en el 502, Pizarro parte hacia América, llega a lo que hoy se conoce como Panamá. Ya había un asentamiento ahí, como una especie de puerto ahí, y se dieron cuenta los españoles que no solamente estaba el mar Caribe, sino que también estaba el Océano Pacífico. Entonces, los españoles empezaron a explorar la parte del Pacífico, del territorio americano, y pues con eso estuvieron descubriendo varios asentamientos indígenas. Pizarro en los primeros años de su viaje pues no tiene mucho éxito, él hizo como 3 viajes hacia esta parte de América, la parte sur, porque acuérdense, se había descubierto ya la parte de las islas, la parte de lo que hoy es México, pero lo que hoy se considera el Perú, Ecuador hacia abajo, pues todavía no se había explorado. Pizarro hizo esa tarea, entonces empezó a explorar esos territorios y obviamente se encontró con varios asentamientos, pero no encontró lo que estaba buscando y adivinen qué era, pues pura riqueza. Querían buscar riquezas y pues eso era lo que les importaba más al Profe, imperio puede español. apagar mi cámara, es que no te escucho. Sí, ya te dije que sí antes, ¿vale? Entonces la idea muchachos, es poder ver cómo se da esa conquista del imperio inca, que en ese entonces, cuando Pizarro llega, era un imperio muy grande, abarcando lo que hoy es Bolivia, parte de Bolivia, el Perú, Ecuador, parte del sur de Colombia, de lo que hoy es Colombia, ¿no? Y pues casi llegando a parte de lo que hoy se considera Chile y Argentina. Pero entonces era un territorio tan grande, pero que tenía una diferencia, una disputa política. Resulta que los incas eran muy organizados, era una civilización muy organizada
Obviamente ya tenían sus nobles, sus sacerdotes, su ejército, sus trabajadores, sus esclavos, etcétera, etcétera. Y dependiendo de esa organización, pues ellos administraban todos sus recursos. Al ser un imperio tan grande, pues eh, era demasiado, demasiado rico en tema de minerales y eso. Aunque ellos no lo veían como una riqueza. Acuérdense que para los indígenas el oro y la plata no era sinónimo de riqueza. Para ellos la riqueza era otro tipo de formas en torno a su cultura. Pero los españoles buscaban eso. Entonces Pizarro llega un día a una ciudad que era ya parte del imperio inca, pero se encuentra con que los incas tenían una guerra interna. Y era porque el emperador que ellos tenían había muerto y pues había tenido dos hijos. Y esos dos hijos estaban en una guerra civil, o sea, se estaban confrontando las dos fuerzas. Y preciso Pizarro llega cuando está ese momento tan crítico en el imperio inca. En realidad para doblegar el imperio inca se demoró como 3 años, no se demoró mucho, porque pues los incas, aunque eran un imperio muy grande, sus divisiones políticas pues lo debilitaron mucho. Ya vamos a ver un video que nos cuenta más en torno a eso. Entonces, puedes iniciar, Joseph, leyendo la primera lista de Francisco Pizarro, por favor. Profe, esto primero, Sí, eh, Francisco Pizarro, conquistador español del siglo XVI. ¿dónde? eh, Acuérdense de los romanos, ¿no? La X es 10, la B es 5 y el palito es 1. Entonces, ¿qué siglo es? Siglo XV. Bueno, continúa. que sometió el imperio inca a la corona española y creó la primera colonia de este país en el territorio de lo que su muerte de lo que tras su muerte iba a ser virreinato del Perú. Bien. Entonces tenemos unas fechas importantes acá. La primera es cuando parte hacia América más bien, en el 502, 1502. En 1513 descubre el Pacífico junto a otro explorador, Núñez de Balboa, y en el 1524 ya dirige su expedición al Perú, su primera expedición al Perú, o sea, ya básicamente él dice voy a colonizar, voy a hacer pues el tema de la conquista del Perú. ¿Listo? Entonces, Wilson, una recomendación, si su merced no va a prestar atención en la clase, le sugiero que se retire, bueno. O en su defecto, si yo vuelvo a ver esa conducta, lo retiro de la reunión. Y queda grabado que es por esta razón. Entonces, para que después no me digan por qué pasó. ¿Listo? Si está grabado. Y va a quedar colgado en YouTube. ¿Listo? Gracias. Ahora, vamos a ver algo sobre el Imperio Inca, sobre quiénes eran esos incas. Entonces, aquí tenemos un primer acercamiento. La vestimenta que tenían, ellos eran más coloridos, vestían grandes, grandes joyas en oro, en plata, pero porque para ellos esos metales era más un acercamiento a su dios, que era el sol. Por eso se le dice el pueblo del sol, el imperio del sol, porque pues ellos alababan su dios más representativo, era el sol. Ellos tenían un emperador, no le decían emperador, le decían el Inca, se llama el Inca, que era como una representación de esos dioses en la tierra, etcétera, etcétera. Y su ciudad más sagrada, más representativa, que es Machu Picchu. Actualmente todavía está en el Perú. ¿Cómo es que se llama, profe? Machu Picchu. Hay que llegar a Cusco, que era la capital del imperio Inca, y todavía, no, aunque Lima es una capital puesta por los españoles, la capital de Perú, Lima, que es puesta por los españoles, antes la capital era Cusco, que es una región mucho más apartada del océano. Eh, los incas, pues,
al tener sus divisiones políticas, la verdad, pues no dieron mucha pelea en torno a los españoles, porque pues los españoles también hicieron lo que hizo Cortés en México, aliarse con los indígenas que querían rebelarse contra los incas y así pues aumentar su ejército y poder invadir esos territorios. Acuérdense que el Imperio Inca pues incluso era un territorio mucho más grande que los aztecas y obviamente el más numeroso. Hay una batalla que se libró ahí, que es la que está acá, que es cuando Pizarro con 200 españoles básicamente masacra a más de 40.000 incas. Entonces fue una masacre literal porque pues se derramó bastante sangre en esa batalla y es una de las más sangrientas y que todavía se conmemora con los descendientes de los incas. Resulta que los incas todavía no se han extinguido, o sea, hay un pueblo que se considera pues directamente descendientes de esta civilización de los incas. Entonces, también se da el tema de que eh, los españoles capturan al Inca, al emperador de ellos, lo matan, cobran primero un rescate en donde los incas lo pagan, ya vamos a ver un video en torno a eso, pero entonces no bastó, igual los españoles colonizaron al imperio Inca, que era pues como el imperio más representativo en esas regiones. ¿Hay preguntas hasta ahí, señores? Profe, una pregunta. Sí. De la imagen que está abajo, donde hay un señor con los brazos abiertos, abajo hay una imagen donde hay dos personas caídas. Luego las mataron. ¿Cómo así? ¿Acá? O sea, es que yo veo, sí, en esa. Esa es la batalla que pues se libró con los españoles y los incas como la más representativa porque pues imagínate, fueron 200 españoles contra 40.000 incas y aún así pues los masacraron a todos, básicamente los mataron. Entonces es una representación artística de eso. Acuérdense que en ese siglo no existía ni la cámara, no existía ni el WhatsApp, no existía el Facebook, no existía los juegos, no existía nada de eso. Ni Para poder, siquiera existe el celular, profe. no había existido nada de eso porque lo que estamos viendo son representaciones pinturescas, o sea que investigadores del tema pues dibujan o plasman en sus pinturas para ejemplificar lo que sucedió en esa historia. ¿Listo? Entonces, ¿hay preguntas en torno al Imperio Inca? No, señor. Bien, entonces vamos a pasar a los viajes que tuvo Cortés, perdón, No, Pizarro, señor. que tuvo Pizarro antes de iniciar su invasión al Imperio Inca. Entonces, el primer viaje, que fue del 524 al 525, duró un año. En color azul acá está, lo vemos. El primer viaje, pues, estuvo más que todo en las costas de lo que hoy se considera Colombia. Estuvo por ahí en varios sectores, pero pues no llegó muy lejos. La verdad, pues, esa exploración fue fallida porque, pues, muchos de las personas que lo acompañaron, muchos de los soldados que acompañaron la expedición de Pizarro, se rebelaron e inclusive pues lo iban a matar porque pues no habían encontrado nada. Ellos estaban esperando encontrar riqueza y no habían encontrado nada. Cuando se dice, cuenta la leyenda que Pizarro pues trazó una línea en la mitad de la playa y les dijo, quienes estén de mi lado se hacen acá y los que no pues se pueden hacer del otro lado de la línea. Para pues continuar la expedición, seguramente para poder pues seguramente matarlos, ¿no? A los que no estaban de acuerdo con él. El segundo viaje que realizó, pues ya fue un poco más largo, es la línea que está en rojo, y pues ya vemos que encuentra lo que es hoy el Ecuador y el Perú, y ahí es donde se encuentra con los incas. Ahí es donde ya tiene el primer acercamiento con los incas. Y pues al ver que ellos poseían pues brazaletes en oro, cuellos en oro, aretes en oro, su misma vestimenta tenía decoraciones en oro y plata,
se dio cuenta de que había una gran riqueza ahí y que muy posiblemente pues él se iba a hacer rico, ¿no? Y pues esa era la idea. Y también iba a tener renombre en España porque pues se le reconocía al que invadiera y obviamente descubriera grandes riquezas para España. También se cuenta la leyenda, más o menos, que al secuestrar al emperador de los incas, él pide un rescate, pide un dinero para que devolvérselo a los incas, y el emperador, el inca, en ese caso el inca, les dice que va a llenarle un cuarto en oro y dos en plata. Obviamente lo hacen los incas y pues ese dinero no se sabe si se repartió o no se repartió, pero pues se habla de eso, ¿no? Eso cuenta la leyenda. ¿Listo? Y pues ya tenemos el tercer viaje, que es la invasión, ya cuando Pizarro llega con todos sus barcos y sus hombres a empezar a tomar terreno de los incas. Obviamente, como ustedes saben, de una manera violenta, ¿no? Acuérdense que la invasión española fue una de las más violentas, las más sangrientas, a decir verdad, porque pues obviamente mucho indígena en las batallas y cuando avanzaban los españoles, pues se derramaba bastante sangre. ¿Listo? Hasta ahí hay preguntas, muchachos. No, no, señor. No, profe, ¿y solo eran 3 viajes? ¿No hizo más de 3? No, señor. Pues esos son como los primeros, porque obviamente pues No, vinieron señor. muchos más, pero los que determinan como la exploración y la invasión, pues son esos tres en esas fechas. ¿Listo? Profe, Bien. viajes son. Perdón, ¿cuál es la pregunta, Sofía? ¿Cuántos viajes son? Son tres los principales. O sea, el primero que Ah, fue de exploración, el segundo que fue cuando por fin encontró a los incas, eh, y tercero, pues ya cuando llega con sus hombres a invadir el imperio inca. Bueno, profe, ¿pero hay más o no? claro, él hizo más, pero esos son como los principales, ¿no? Él hizo más. Ah, ya. Ya Bueno. pues, él como fundó Lima, pues él vivió allá como gobernador de Lima y después muere asesinado a manos de disputas políticas, ¿no? Porque acuérdense que entre los españoles también había disputas políticas y pues obviamente grandes enfrentamientos bélicos, o sea, hasta se agarraban entre ellos, era algo raro. Bueno, entonces aquí Es una tenemos, pregunta. ¿sí? ¿Alguien va a preguntar? ¿Alguien más va a preguntar, muchachos? Yo, profe, Sí, ¿cuál es la pregunta? ¿los españoles también mataban a los niños que eran indígenas? Eh, bueno, los niños eran más que todo esclavos, ¿no? Ya servían de esclavos. Y pues si ya eso, ¿No niños sin esclavos? eran esclavos, claro. Y pues Uy, si un niño pues se rebelaba, pues también lo mataban, ¿no? O sea, digamos, a ellos no les importaba eso, la verdad. No les importaba eso con tal de que pues obtuvieran lo que necesitaban. Bueno, entonces aquí vemos la invasión, o sea, aquí está Atahualpa, que era el emperador de ese entonces cuando llegó Pizarro, como el Inca. A él pues lo secuestran los españoles, acá lo vemos, y pues al secuestrarlo, pues piden un rescate por su liberación, los incas lo pagan, pero resulta que al fin y al cabo lo asesinan a Atahualpa, los españoles lo asesinan y pues de ahí ¿asesinan ya al Inca le asesina, profe? al Inca lo asesinaron, ¿sí? Entonces, No, la imagen ya después vendrán otros personajes, otros líderes indígenas que siguieron dando como resistencia a los españoles por muchas décadas siguientes, incluso después de que ya totalmente se había opacado el imperio inca, aún así había resistencias de, de- de indígenas para poder contrarrestar el dominio español. Bueno, vamos a pasar a un vídeo en donde pues se explica un poco más al detalle todo lo que les estoy diciendo y
Voy a hacer paradas constantes del video para hacer aclaraciones. Entonces, acuérdense, si su conexión es muy rápida, entonces apaguen el video y así pues el internet fluye un poco mejor. ¿Listo? Vamos a iniciar con el video. ¿Cómo consiguieron los españoles? ¿Qué me dices, Matías? Profe, es que tú en la otra clase de sociales, digo, ¿esta qué clase es, perdón? Sociales, ¿no? Muchachos, ¿alguien le puede decir a Matías qué clase es, por favor? Sociales. Matías, ¿qué es sociales? La otra clase de sociales, tú nos dijiste que íbamos a terminar de ver el otro video. Pero pues la verdad no es muy relevante. Es como un resumen de todo lo que les dije. Si quieren lo podemos ver al final, no, yo no tengo problema, pero entonces la idea es tener más claro porque la verdad es es el pueblo más cercano que tuvimos nosotros como pueblo de Colombia, en el territorio colombiano, porque ellos en parte, pues, no digo que sea cierto, pero hay una cierta influencia con los pueblos que aquí habitaban en Bogotá. Digamos, acá en Bogotá, pues, el nombre se heredó del cacique Bacatá, por eso quedó Bogotá, Bogotá, los españoles no, Bogotá, entonces por eso quedó la capital así, con ese nombre. Entonces, muchachos, vamos a ver el video. Después vamos a trabajar a Quesada, que es el conquistador de toda la parte de lo que hoy se denomina Colombia. Entonces, Profe, si nos saca la reunión. no, yo creo que el video dura como 7 minutos, 5 minutos, y pues tenemos hasta las y 45. Entonces yo creo que si alcanzamos, no se preocupen. Por favor, apaguen el audio, no lo enciendan, manténganlo apagadito. ¿Listo? Completamente apagado. Entonces, preguntitas cuando dé la ronda de preguntas o al final del video, ¿listo? Por favor. Derrotar al imperio más extenso de la América precolombina. ¿Por qué terminaron muertos los dos conquistadores más importantes de esta historia? Yo soy Seba de Historia en 10 y en este video vamos a hablar de la conquista del Perú. Para 1532, cuando los españoles empezaron la conquista del actual Perú, la región estaba dominada por el imperio inca. Los incas llevaban siglos ahí, pero durante el siglo XV, a partir del reinado de Pachacútec y sus sucesores, habían logrado extenderse a lo largo de los Andes, desde el sur de Colombia hasta el norte de Chile y Argentina, incluyendo Perú, Ecuador y parte de Bolivia. Para comienzos del siglo XVI, su imperio, llamado el Tahuantinsuyu, abarcaba más territorio que ningún otro en la América precolombina. A la cabeza estaba el Inca, que era el emperador. Su capital era Cusco, su idioma oficial el quechua y su religión era politeísta. Entre sus dioses principales estaban Viracocha, Huiracocha, que era un dios creador, e Inti, el dios del sol y antepasado de los emperadores. Para poder conectar mejor semejante imperio, construyeron un sistema de caminos que cubría miles de kilómetros, pasando por montañas y desiertos. Bueno, algo importante que vemos en el imperio inca es que pues tenían varios dioses. Lo segundo, que tenían también su propio lenguaje. Y lo tercero, que eran tan avanzados que ellos ya habían construido una serie de caminos para conectar el imperio. Ellos veían que había más progreso y desarrollo del imperio si tenía la conectividad que pues necesitaban, el tema de caminos y eso. Inclusive con los mensajeros habían paradas donde ellos podían descansar, alimentarse, recuperar fuerzas y seguir su camino. Entonces era algo muy interesante. Continuamos. Estos eran recorridos por los chasquis, corredores que se encargaban de entregar mensajes. Además, para poder cultivar en lugares tan complejos, los incas usaron técnicas como las terrazas o andenes de cultivo. Listo, otra característica importante, perdón, es que ellos se adaptaron a la geografía que actualmente, bueno, que actualmente se considera los Andes. Ellos poblaron mucho de la cordillera de los Andes y pues como al ser una zona montañosa, pues ellos lo que hacían era emparejar el suelo de esa manera, o sea, terraza y terraza, como dice ahí el video, y sobre esas terrazas ellos
cultivaban diversos vegetales, bueno, todo lo que necesitaban para poder consumir en el tema de alimentos. Y esa forma era tan interesante porque al llover, pues el agua llegaba a todas las superficies y así había mayor productividad de cultivos. Eso es algo muy característico de ellos. Continuamos. Que permitían adaptarse al relieve y facilitar la distribución de agua. Pero sin duda su característica más interesante era su organización socioeconómica. La sociedad estaba dividida en aylus, grupos de familias unidas. Cada comunidad buscaba cubrir sus necesidades compartiendo trabajo y bienes basándose en la reciprocidad. El Estado inca, por su parte, exigía trabajos en forma de mita, que eran turnos rotativos obligatorios por un cierto tiempo al año. Así se construían las obras públicas y se cultivaban las tierras estatales. Almacenando y redistribuyendo los excedentes se alimentaba a los trabajadores, al ejército y a los funcionarios. También se premiaba a líderes locales y se daba ayuda a ancianos o por malas cosechas. La contabilidad de todo esto la llevaban con quipus, que tenían cuerdas y nudos que representaban distintas cosas como soldados o productos y sus cantidades. Del otro lado tenemos al Imperio Español. Muchachos, ¿tienen preguntas hasta ahí? No, señor. Bueno, entonces, en el vídeo primero hace como dos comparaciones del imperio, ¿no? De los imperios que se confrontan. Uno es el imperio inca y el otro es el imperio español. Vamos a ver qué condiciones tenía cada uno y por qué se da como ese proceso de colonización tan rápido de parte y parte. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Su rey era Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, que hacía ya tiempo que ostentaba las dos coronas. Habían pasado ya 30 años desde la llegada de Colón en 1492. Hernán Cortés ya se había enfrentado al Imperio Azteca, o mejor dicho Mexica, y lo había derrotado en 1521. Al año siguiente, Elcano había logrado terminar la expedición de Magallanes, concretando la primera vuelta al mundo. Es en ese contexto que tenemos que introducir al que será el conquistador del Perú, Francisco Pizarro, que ya tenía una larga historia en el Nuevo Mundo. Había nacido en Trujillo, España, probablemente alrededor de 1478. Era bastardo y analfabeto. Llegó a América en 1502 y en 1513 participó de la expedición que descubrió el Océano Pacífico, al mando de Vasco Núñez de Balboa. Otras campañas le siguieron, y llegó a tener tierras y cargos en la ciudad de Panamá. Fue ahí donde se enteró de la expedición de Pascual de Andagoya, de 1522, que reforzaba los rumores de los nativos sobre un reino de grandes riquezas hacia el sur. Pizarro, con ya 20 años en América, decidió organizar una expedición. Para eso se asoció con el sacerdote Hernando de Luque, que ayudaría. Muchachos, algo importante acá es que muchas veces esos rumores de riqueza no eran por parte de exploradores españoles, sino de los mismos indígenas que se iban conociendo en el camino. Entonces, tenemos el mito del Dorado, con la leyenda del Dorado, perdón, que también fue un relato creado por los indígenas para desviar la atención de los españoles hacia el sur. Muy posiblemente con ese relato, pues empezaron a buscar riquezas en el sur del continente. Y así fue como empezaron a darse cuenta de que existía un imperio llamado, pues, el imperio de los incas. Hay versiones también de la historia en donde se dice que Pizarro, al andar por la costa del Pacífico, se encontró con varias embarcaciones indígenas llenas de oro. Entonces, eso le dio mucho más fuerza para poder continuar ese proceso de exploración y posteriormente de invasión. Bueno, continuamos. En el financiamiento tal vez a nombre de Gaspar de Espinosa y con Diego de Almagro, un personaje importantísimo que por ahora ayudaría con el abastecimiento y los refuerzos. La primera expedición partió con algo más de 100 hombres en noviembre de 1524, pero no llegaron demasiado lejos y volvieron sin resultados. La segunda empezó a principios de 1526. Tras muchos meses se encontraron con una balsa con mercaderes y con un cargamento que anticipaba riquezas. Pero para mayo de 1527 llevaban más de un año explorando y no habían encontrado nada que equiparara sus sufrimientos. Estaban en la isla del Gallo al sur de Colombia. En una ocasión, frente a los descontentos, Pizarro habría trazado una línea en la arena y preguntado quiénes se animaban a seguir con él para buscar riquezas. Apenas 13, los 13 de la fama al menos, se le habrían unido. En realidad no sabemos cuánto tiene de leyenda este hecho, pero muestra lo duro de la situación, que continuó por meses hasta que vinieron refuerzos. Pizarro entonces, en vez de volver, siguió hacia el sur, y esta vez encontró lo que buscaba. Llegando al norte de Perú dieron con Tumbes, una rica ciudad que era parte del Imperio Inca. Tras seguir un poco más, Pizarro decidió retornar, para organizar otra expedición y conseguir además los permisos oficiales para apropiarse de la tierra. En 1529 lo encontramos de vuelta en España, entrevistándose con el rey.
El 26 de julio firmó con la reina las capitulaciones de Toledo. Estas lo nombraban gobernador y capitán general, y sumaban títulos y cargos para Almagro, Luque y sus 13 hombres más cercanos. Mientras estaba en España reclutó a sus hermanos. Además no sabemos si se encontró con Hernán Cortés, pero tampoco necesitaba hacerlo para conocer sus experiencias con los mexicas. Después de conseguir todo lo necesario, partió de Panamá en enero de 1531 con unos 180 hombres. Mientras tanto, Almagro organizaba otra expedición de apoyo. La pregunta clave es cómo lograron conquistar un imperio tan grande siendo tan pocos. Sin duda jugó a su favor el contexto político del imperio inca. El emperador, Huayna Cápac, había muerto unos años antes, y 2 de sus muchos hijos se disputaban la sucesión en una guerra civil. A Atahualpa lo apoyaba el norte con centro en Quito, mientras que a Huáscar la facción de Cusco. Bien, aquí ya empezamos a ver cómo inició esa invasión al imperio inca. Cuando Pizarro llega por primera vez a una de las ciudades costeras del imperio inca, lo que hoy se conoce como Perú, entonces encuentra que hay una disputa interna entre estos dos, entre Huáscar y entre Atahualpa. Cuando muere Huayna Cápac, perdón, obviamente deja a estos dos hijos y estos dos se disputan el poder. Finalmente Atahualpa pues queda como el inca, como el emperador del pueblo, y Huáscar pues es apresado porque pues acuérdense que llevaban una guerra civil y ambos tenían su propio ejército, sus propias formas de poder influenciar el pueblo y pues etcétera, etcétera. Entonces cuando llegó Pizarro pues lamentablemente encontró un imperio inca muy dividido y pues aprovechó eso al máximo. Ya vamos a ver cómo lo aprovechó. Continuamos. Para cuando los españoles llegaron, Huáscar acababa de ser derrotado y Atahualpa ocupaba el puesto de inca. Si bien había ganado, el conflicto debilitaba la unidad del imperio y tenía el ejército dividido y ocupado. Poco a poco Pizarro fue enterándose de todo esto. A principios de 1532, cuando llegó a Tumbes, la encontró destruida. Continuó hacia el sur y unos meses después decidió fundar San Miguel de Piura, pensada como un punto de conexión. Más adelante se encontraron con un noble mensajero del Inca, que les trajo regalos, inspeccionó sus fuerzas y les dijo que Atahualpa estaba en la ciudad de Cajamarca, dispuesto a entrevistarse con ellos. El emperador quizás confiaba en su superioridad numérica, o estaba concentrado en otros frentes. Mientras avanzaban, Pizarro aprovechaba la desunión para sumar aliados. Muchas comunidades querían librarse del dominio inca. Listo, y nuevamente. Escuchó que había una división política y también oyó que habían varias comunidades que se querían zafar de ese dominio inca. Bueno, muchachos, vamos a volver a conectarnos porque se va a acabar el tiempo. Terminamos de ver el vídeo y pues la siguiente clase terminaríamos ya el tema de las invasiones de España. Bueno, entonces por favor vuelvan y se conecten. Ya voy a volver a iniciar la sesión. Bueno, pues.